Mextrópoli, el Festival de Arquitectura y Ciudad, concentra, como verán, a los más destacados actores de la arquitectura internacional y nacional y a todos los interesados en la cultura. Mextrópoli activa la reflexión y el intercambio de experiencias por medio de las conferencias que van a iniciar hoy, las presentaciones de libros que venimos presentando durante toda la semana, pero que sobre todo el sábado tuvimos la oportunidad de presentar 6 libros, entre ellos la guía de arquitectura de la Ciudad de México, que esperamos se convierta en un instrumento imprescindible para todos nosotros, para nuestros amigos, para los que nos visiten también. Ayer también y el sábado tuvimos el inicio de los talleres, ayer las rutas por la ciudad, hoy vamos a tener también una serie de mesas de discusión en la tarde, hemos activado puntos activos, visitas especializadas, rutas también durante el domingo, peatonales, ciclistas y otros eventos al aire libre, como van a poder ver aquí delante en la calle peatonal del Dr. Mora. Mextrópoli expone las propuestas, las experiencias y problemas actuales en torno y a temas de ciudad, cultura, diseño y arquitectura. Mextrópoli promueve la Ciudad de México, ya desde el nombre, en esa unión entre México y metrópolis, como el referente de la cultura arquitectónica del continente, al convertirla en el más destacado foro para celebrar y compartir con la ciudadanía el valor de las experiencias urbanas y arquitectónicas. Aquí nos preguntamos qué puede significar redensificar, por ejemplo. ¿Qué puede significar redensificar nuestras ciudades? ¿Qué impacto puede tener la gentrificación, como ayer se discutió en una mesa abierta, en una azotea de este programa? ¿Cómo podrían ser nuestras estaciones de tren si vamos a comunicarnos con el resto de la República? ¿Cómo deberían ser? ¿Qué forma tendrían que tener? ¿Qué estrategia tendrían que tener con el resto de la ciudad? O nuestros CETRAM, estas grandes infraestructuras que nos va a permitir trasladarnos de un modelo de transporte a otro para comunicarnos. Sabemos que en una metrópolis los temas cruciales pasan por el aire, por el agua y por la movilidad. ¿Cómo van a ser esos CETRAMs? ¿Cómo van a ser esos nuevos puntos que van de algún modo a estructurar toda la mancha metropolitana? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer, por ejemplo, con las oportunidades que nos llegan? ¿Qué deberíamos hacer ante la posibilidad de tener un nuevo aeropuerto? ¿Qué podemos hacer con el futuro ex-aeropuerto? Ahí vamos a conocer las respuestas que nos han dado de los más de 350 participantes al concurso que propusimos y que el jurado, que algunos de ellos están acá y estuvieron deliberando durante el fin de semana, nos van a compartir a partir del miércoles las mejores propuestas, las que han considerado más relevantes, como un detonador de potenciales de lo que podríamos hacer en un área de oportunidad que difícilmente otra ciudad en el mundo hoy por hoy tiene. Aquí, hoy, con las autoridades que gestionan el quehacer diario de la ciudad, aquí, con todos ustedes, arquitectos, urbanistas, artistas, sociólogos, estudiantes y los ciudadanos, también los patrocinadores que hacen que este evento sea posible, podemos imaginar y discutir lo que queremos que sean nuestras metrópolis. La metrópolis, como repito estos días muy seguido, es el organismo más complejo que hemos construido como humanidad. Pero al mismo tiempo, por complejo que sea, siempre es incompleto. Siempre será además incompleto. Nunca va a llegar a ser una pieza terminada a riesgo de musificarse. Eso es un reto y es una oportunidad. Eso hace que día a día todos nosotros, arquitectos, gestores,
políticos, ciudadanos, artistas, podamos ir completando esa gran oportunidad, esa compleja estructura en la que hemos decidido vivir. Y aquí y ahora podemos enfocarnos en trabajar para una Mextrópoli mejor. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias a los que participaron tanto el viernes como el sábado y como el domingo en los más de 14 talleres que se realizaron, en las 13 rutas que ya se llevaron a cabo. También a todos los que pues, han pasado por la Alameda Central, por lo que es la calle Doctor Mora. Allí están actualmente las instalaciones que las distintas escuelas de arquitectura, bueno, específicamente la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac del Norte y la Universidad Nacional Autónoma de México, que han estado trabajando estos talleres, estas instalaciones con 3 de nuestros conferencistas. Muchísimas gracias. También por la exposición Juan Sordo Madaleno y la exposición de viviendas que está en el Museo de la Ciudad de México, para que están todavía exhibidas. Los que no han tenido la oportunidad de disfrutarlas, pues vayan a verlas. Gracias por acompañarnos, gracias también por seguir creyendo un poco en este proyecto, por participar y por formar parte de la construcción de las ideas que queremos para esta ciudad y para cualquier ciudad en la que habitamos. Para nosotros como Mextrópoli, pues es un honor estar de nuevo aquí como año tras año, reunidos con todos ustedes y entregándoles un poquito de esto que trabajamos durante todo un año para que se lleven una gran experiencia y para volverlos a ver el próximo año. Deberían de tener todos en sus bolsas un programa de mano, una libreta. Los que no, pues allí afuera pues vemos para que se los entreguemos. Y allí aparece toda la información. También se estarán anunciando algunos cambios en el programa a través de estos micrófonos y a través de nuestras redes sociales. Entonces, yo más que hacer esto más largo, quiero volver a darles las gracias a todos por acompañarnos y por seguir creyendo en este proyecto e invitarlos a que participen y vuelvan a participar en la construcción de la ciudad en la que viven y en la que quieren y en la que queremos entre todos, ¿no? Basados en el diálogo y basados también en la reflexión y en la experiencia que dejan este tipo de acciones. Muchas gracias. Bueno, saludo a Diana, a Andrea, a Miquel, a mi compañero Eduardo. En esta segunda edición de esta celebración, de este Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad, que lo que busca es tener esta posibilidad de una reflexión colectiva sobre lo que es y debe ser nuestra ciudad. Ya lo decía Miquel, nuestra ciudad en tanto metrópolis es de las más complejas del mundo, es resultado de un crecimiento muy intenso, de la aplicación de distintas políticas que ha dado como consecuencia una manera diferente de ocupar el territorio y que debe ser sujeta de una transformación. Una ciudad que en los últimos 30 años creció poblacionalmente un 40%, pero territorialmente un 260%, lo cual refleja esta alta dispersión, esta irracionalidad en la que hemos ocupado el territorio. Una ciudad que está sujeta a una transformación permanente, pero hoy más que nunca por esta transición demográfica que tenemos, de una población joven demandante de
de vivienda, de empleo, de equipamientos colectivos. El reto es dónde acomodamos toda esta demanda, cómo lo hacemos de manera racional, cómo utilizamos el territorio, cómo reaprovechamos áreas centrales. Hoy el mercado del suelo es a partir de los reciclamientos, del ensamblado de predios. Todos los proyectos, independientemente de su escala, le tienen que hacer sentido a la ciudad, le tienen que ayudar a la ciudad en la recuperación de los espacios públicos, en el reforzamiento de redes de infraestructura, en armonizarse. De otra manera, tendremos, aun cuando hay frases célebres de personajes importantes de nuestra arquitectura que hablan, cuando le preguntan cómo armoniza sus proyectos, dice que por contraste. Me parece que hoy los proyectos tienen que integrarse, tienen que tener una correcta inserción. Hoy los temas de la arquitectura son los de la ciudad. Tenemos que propiciar estos procesos de redensificación de una manera inteligente, identificando cuáles son las capacidades instaladas, identificando cómo son las costumbres y el entorno ciudadano, cómo logramos esta diversidad en la mezcla de usos, pero también en la conformación de distintos estratos sociales que consoliden esta diversidad que es naturaleza propia de las ciudades. Por ello celebro que ser parte de esta reflexión colectiva, de poder escuchar a personajes tan importantes de la arquitectura y el urbanismo como los tendremos el día de hoy y el día de mañana, y las distintas mesas en donde se podrá intercambiar puntos de vista, pero sobre todo explorar nuevas alternativas, nuevas maneras de ver y de vivir la ciudad. Por ello me parece que el Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli debe ser del mayor provecho y utilidad para quienes ejercemos la profesión, pero sobre todo para la ciudad. Enhorabuena. Muchas gracias. Y para finalizar tendremos las palabras de Eduardo Vázquez Martín, el secretario de Cultura del Distrito Federal. Muy buenos días a todos, Andrea, Diana, Miquel, secretario. Primera reflexión, se ha dicho, se repite, lo hemos dicho todos de alguna manera. Miquel lo decía en la rueda, en la conferencia de prensa de inauguración en el Museo de la Ciudad. La ciudad, la polis, la vida pública es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Pero también es demasiado importante para dejarla solo en manos de los arquitectos. Pero tampoco se puede dejar en manos de los desarrolladores inmobiliarios o solo ser obra de las presiones de los movimientos sociales, de los demandantes de vivienda o de la especulación, etcétera. Porque es tan importante que lo tenemos que hacer entre todos. La gran obra pública es la ciudad, es una responsabilidad de todos, es una corresponsabilidad. Y por eso es tan estimulante este festival, porque este festival nace de una iniciativa, es impulsado por un grupo de especialistas, de arquitectos, de diseñadores, alrededor de la revista Arquine y del propio festival, pero cuenta con un apoyo público. Y yo creo que eso es un buen síntoma de muchas veces cómo deben ordenarse las cosas. Es decir, las instituciones apoyando una reflexión que nace de la sociedad, que tiene que darse en libertad, que tiene que incluir la crítica, que tiene que ser una reflexión creativa y estimulante. De esta reflexión a todos nos tocará sacar cada uno sus conclusiones de lo que nos corresponde hacer. Evidentemente estamos en un proceso histórico de grandes transformaciones desde el Estado, desde cómo hemos entendido la vida pública, de una crisis social, muchas veces de legitimación de las instituciones y de los poderes. Y eso tiene que ver con que hay una necesidad mayor de inclusión social, de igualdad, de equidad. Y estos temas que parecen sociológicos o políticos se transforman en temas
de diseño y de arquitectura. Hay un escritor, poeta y pensador alemán, Hans Magnus Enzensberger, que decía que la guerra civil comienza cuando en las ciudades se crean fronteras, a veces invisibles pero intransitables. Es decir, cuando los grupos sociales se dejan de dialogar, dejan de conocerse, crece el encono. Unos vecinos consideran que su pobreza es culpa de los del barrio de enfrente, y los del barrio de enfrente consideran que su inseguridad se debe a los otros. Cuando esos fenómenos de desconocimiento, de falta de reconocimiento de unos a otros, de reconocimiento del otro, que somos todos, como decía Octavio Paz, comienzan los fenómenos de violencia y de distorsión de la vida pública. Uno de los temas fundamentales que yo me imagino que deben formar parte de la agenda es cómo hacer ciudades más inclusivas, hacer ciudades más justas, hacer ciudades más democráticas, en pocas palabras. Y eso tiene que ver con los proyectos arquitectónicos, con los proyectos urbanos, con el pensamiento que entre todos logremos tener en un ejercicio como el que sucede dentro de este festival. En el caso, por ejemplo, del que me ocupa a mí como secretario de Cultura, y lo hemos platicado mucho con el secretario de Desarrollo Urbano y con otras áreas del gobierno, es cómo reimpulsar y refortalecer, por ejemplo, la infraestructura cultural de la ciudad. Cómo hacer de que esa infraestructura también sea un proyecto de inclusión. Si uno ve el mapa de la ciudad, se dará cuenta que el 90% de la infraestructura cultural está entre el centro histórico y ciudad universitaria, y que esa gran columna vertebral que es Insurgentes reúne prácticamente toda la infraestructura cultural de la ciudad. El resto, Iztapalapa, platicábamos hace un momento, Iztacalco, Xochimilco, etcétera, etcétera, carece de equipamiento cultural. Bueno, ahí hay algo que pensar en términos de equidad, de inclusión, de desarrollo, de bienestar. Tenemos que pensar también el uso que le estamos dando al arte público. Hay, digamos, los grandes proyectos de arte público, pues quizás el último realmente fue la Ruta de la Amistad. Quizás después de eso vivimos una especie de caos, de proliferación. Hicimos un encuentro en la Secretaría de Cultura sobre el tema, y un arquitecto propuso la creación de un comité de demoliciones. Bueno, puede ser una alternativa radical, pero entre esa y la construcción de cómo nos imaginamos, digamos, el papel del arte en el espacio público como una forma de darnos identidad colectiva, de convocarnos a vivir la ciudad, de convocarnos a convivir y a vernos reflejados en la ciudad que somos. Estos y muchos otros temas, como el del transporte, la redensificación de la ciudad, el equipamiento urbano, serán tratados en este espacio, y serán tratados como debe ser, que es mirándonos también en otros ejemplos, en otras ciudades. Finalmente, el mundo, además de las naciones, es cada vez más una red de ciudades, y las ciudades tenemos muchas veces más de qué hablar con otras ciudades cuando lo pensamos en términos de políticas nacionales o de Estado nacional. Así que felices y próspero Festival Mextrópoli. Gracias por permitirnos trabajar de la mano, por poder construir juntos lo que es de todos, que es la ciudad. Muy buenos días. Agradecemos las palabras de Eduardo Vázquez Martín, y a continuación, en unos minutos más, iniciaremos con las siguientes conferencias del día de hoy. Gracias.